se comentan y de alguna manera se construyen textos colectivos, porque están atravesados por los comentarios de los otros integrantes del nodo. Es una experiencia muy linda. Y bueno, hay momentos donde eso empieza a fluir de una manera especial y ahora están todos los relatos relacionados con la pandemia. Pero bueno, hay que entenderlo también. A mí me costó meterme en la lógica de qué se trataba todo eso, pero una vez que uno entra después no puedes parar. Tenés como la necesidad de escribir experiencias yo creo que no estoy escribiendo porque me puse a escribir en esta materia, entonces es como que canalizo por ahí. Pero bueno, a lo mejor podrías articularlas y hacer un texto más grande para presentar ahí con tus compañeros. Yo sé que hay sí, una... A mí esta experiencia de esta materia me hace acordar, nada que ver, pero en el año 82, cuando fue la guerra de Malvinas, yo estaba cursando esta materia que comentábamos la otra vez, que era formación moral y cívica, y yo tenía una profesora muy autoritaria, muy cómoda con la dictadura, y ella nos hacía dar lecciones así de manera muy rigurosa, y nos hacía armar una carpeta con recortes de diarios. Y esto no era por la guerra, sino que yo ya estaba en segundo año y esto la tuve en primero, segundo y tercero. Se trataba de eso, de recortar la carpeta, ¿no? Recortar noticias de los diarios de esos días y después cuando uno pasaba a dar lección tenía que comentar las noticias que había recortado. Por alguna razón yo guardé esa carpeta y me quedó un registro de lo que salía en los diarios durante los días de la guerra de Malvinas. Que se lo he mostrado a mis alumnos siempre. O sea, ya son hojas amarillas, pero yo se los llevo y les muestro las noticias que salían en esos días, que está bien, uno las puede buscar, pero recortadas por una chica de 14 años, todo lo demás. Y a mí esto de los relatos en esta materia, me parece que me va a quedar así como un registro de lo que se vivió en esta época. Porque a mí me gusta meter lo que pasa en la semana en el relato, ¿no? Así que después cuando termine todo, me voy a sentar y los voy a leer todos juntos. La próxima etapa sería juntar las narrativas de Malvinas y las narrativas de la pandemia, como para contrastar una con la otra, ¿no? Parece que son experiencias emocionalmente fuertes, ¿no? Emocionalmente muy fuertes. Claro, ahora entiendo por qué tu materia se llama distinta a la mía, porque yo soy bastante más grande que vos. Yo terminé en el 81 la secundaria. Ah, yo la empecé ese año. Claro. No tuviste ERSA entonces. No, mi hermana mayor tuvo ERSA, claro. ella me ha contado. Sí. Pero bueno. Era terrible. Formación moral y cívica era la bajada de línea de la dictadura. Sí. Era todo concepto moral y además aprendido casi de memoria. Bueno, había un autor que se llamaba Roberto Quechichián, no me olvido más. Los libros eran de Roberto Quechichián, se llamaba así. Y bueno. Bueno, es una forma de adoctrinar también, ¿no? Es una forma de imponer una ideología, ¿no? Eso, justamente que estamos ahora con Gramsci, como la escuela es ese aparato ideológico por excelencia, ¿no? Para adoctrinar. Desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque, bueno, se puede adoctrinar como bien se critica en la época de los primeros gobiernos peronistas, también había una forma de adoctrinar, ¿no? Por ahí utilizaban fundamentos locos, ¿no? Porque esto de construir instituciones para que los niños y las niñas vayan de vacaciones, es decir, criticar eso me parece tremendo, ¿no? Pero también es terrible esa imposición que hubo de
de la doctrina peronista, ¿no? Y eso que, bueno, obviamente que uno pone su corazoncito en un proyecto mucho más redistributivo, pero hay que tener en cuenta que a veces la ideología nos pone como anteojos de colores y no nos permite ver otras cuestiones importantes que pueden estar del otro lado, ¿no? Por eso me parece que vale el diálogo y esta posibilidad de los antagonismos, ¿no? Digo, no para... Bueno, pero también ocurrió durante el gobierno kirchnerista y toda la movida de Paca Paca, fue analizada desde la oposición como una construcción ideológica. Pero claro, fue una construcción método ideológica. No escuché. Claro, el problema es que algunas ideologías son más para el pueblo que para la clase dominante. Entonces, uno por ahí acepta o mira con mejores ojos esta cuestión de un paca-paca que sea mucho más, un programa, una serie mucho más humana. Lo mismo pasó con samba, ¿no? Con toda la tradición de samba, cómo de algún modo enseñaron a la infancia cuestiones que estaban ocultas en la historia, ¿no? Nosotros acostumbrados a un Cristóbal Colón gran dador de cultura, nosotros acostumbrados a un Sarmiento gran dador de educación. Entonces me parece que contraponer esas cosas es bien interesante, ¿no? Para no irse ni para un lado ni para el otro. No sé quién habló de que Paca Paca fue un programa adoctrinador. Pero adoctrinador ¿en qué sentido? ¿No? Eso me parece que es lo que tenemos que tener en claro para dialogar. Hay un modo de adoctrinar, la ciencia también adoctrina, porque la ciencia tiene conceptos, y tiene conceptos que si bien son flexibles, imponen desde algún punto de vista. Digo, ahora con la pandemia tenemos especialistas en infectología que unos dicen hay que encerrarse, los otros más o menos, ¿no? Entonces, la ciencia también adoctrina, ¿no? Porque la ciencia es una creencia compartida, igual que la política, igual que cualquier otro campo social, ¿no? Me parece que hay... Perdón, donde... Sí, ¿quién no, quería decir, digo, Damián, ¿qué tal? Buen día a todos. Hola, Damián, buen día. No, digo, acordando con esto, digo, donde hay acuerdos de saber y esos saberes se convierten en discursos comunes que de alguna manera regulan o nos imparten determinadas formas de convivencia, de cómo deben ser las cosas, estamos hablando siempre de determinado grado de doctrina. Digo, es bien pertinente Gramsci en este debate, en esta charla, ¿no? Cuando habla de los diferentes cuerpos de intelectuales, por ejemplo. Digo, la acción siempre de pensar y de repensar es lo que hace que, digo, esto que puede ser doctrina no sea dogma, ¿no? Bien. No sea un dogma crítico donde nosotros podamos repensar ciertas cuestiones, donde podamos discutirlas, construirlas, desarmarlas y quizás volver a armarlas de otra forma, ¿no? Digo, Gramsci me resulta bien interesante en este sentido, ¿no? Que me parece que está bueno, justamente lo que hace que para mí, que no vivamos dentro de un dogma, es esta capacidad que podamos tener de tomar distancia, de alejarnos, de mirarnos, de mirar y de poder repensarnos también, ¿no? En nuestros discursos. Porque creo que eso es lo que hace que una sociedad sea dinámica. Donde hay un discurso imperante, donde hay un dogma, no hay posibilidades. Pensaba en esto que hablábamos de, ya sea de Paca Paca, programas, digo, las hermanas Cosetini eran perseguidas por una doctrina peronista, y así a lo largo de la historia. Lo que sí creo que nos salva es esto, ¿no? De poder repensar a la luz del conocimiento que también se va renovando y se enriquece
en estos intercambios, ¿no? Digo, estos grados de intelectuales que propone Gramsci me parecen bien interesantes para estos debates. Solamente eso quería. Profe, ¿puedo aportar algo? Sí, claro, Gastón. Sabe que, bueno, justamente anexando lo que dice el compañero, la página 164 del texto, en el primer párrafo y en el segundo, hago una breve lectura de lo que tomé nota. ¿Puedo, profe, leerlo? Sí. Dice, unas personas pensamos desde la filosofía del sentido común, mientras que otras pensamos desde la teoría filosófica. Entre ambos modos de acción, pensamiento, el derivado del sentido común y el procedente del mundo teórico, se encuentra la dialéctica de la filosofía de la praxis. Y ahí después pasa a otro párrafo donde dice el cuerpo de intelectuales y habla lo que es el transformador, el orgánico y tradicional. Ahí está, justo lo que estaba diciendo el compañero, y bueno, lo subrayé y nada. Eso, profe, Bien. gracias. Igual recuerden que eso del transformador lo tomé de Giroux, ¿no? Es como que Gramsci solamente habla de dos tipos de intelectuales. Pero de todas formas, pensando en esto, pensando en que si uno se pone a hilar bien finito, lo que propone Gramsci es la imposición de una nueva hegemonía, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, eso también es criticable desde algún modo, desde algún lugar, ¿no? Porque si todo se transforma en la dictadura del proletariado, entonces pasamos a formar parte de una nueva ideología impuesta que tampoco tiene razón de ser desde la filosofía de la praxis. A ver, desde el punto de vista de visibilizar esas injusticias que existen en las clases populares, me parece que Gramsci es bien interesante cuando piensa en cómo se puede rescatar el buen sentido. Esa es la palabra fundamental, me parece, ¿no? Porque el buen sentido no está solamente en una clase social, sino que está en la posibilidad de reflexionar en esa filosofía de la praxis. Fíjense que habla del sentido común, hay un sentido común, en cualquiera de los dos grupos de intelectuales hay un sentido común. Ahora, ese sentido común necesita reflexionarse para transformarse en buen sentido. ¿Cuál sería el buen sentido? El sentido que sea como más equilibrado, ¿no? Sería un sentido que en principio visibilice esos grupos a los que todavía no recibieron su parte en el reparto, pero que también entable un diálogo con el resto de los grupos, ¿no? Que piensan distinto. Entonces, también leer a Gramsci, hay que leerlo y, con mucha sutileza, ¿no? Porque de algún modo su tradición tiene cuestiones criticables, ¿no? Esto también de la cuestión del partido. Para Gramsci, el partido es fundamental para los intelectuales orgánicos, el partido político, ¿no? Y desde ese lugar también hay una bajada de línea jerárquica, ¿no? Que también tenemos que de algún modo criticar. Es cierto que se guía en esta posibilidad de poder comprender las injusticias que ocurren entre algunos grupos, pero también tenemos que hilar finito ahí. Primero, en que la ideología no se pase para el otro lado, ¿no? Y que la ideología del proletariado se transforme en la ideología común, porque se acaba la discusión. Ese es el problema básico en Rancière, ¿no? Para que la discusión, el disenso no se acabe, es necesario que existan esos antagonismos. Sobre todo para que no se transforme en dogma, como dice Damián, ¿no? Porque si la ideología se transforma en dogma, entonces es como una cuestión de fe, como una cuestión matemática, si se quiere, ¿no? Y la política y la educación no es matemática, ¿no? Entonces hay que estar atentos a la crítica, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Yo creo una cosita. Sí. Yo creo que el problema
volvemos a lo mismo que se habló en clases anteriores. Creo que el gran problema es pensar que existe la neutralidad. Exacto. Y que existe la posibilidad de ser apolítico, de no tener una ideología. A ver, ¿cuál sería la opción, volviendo a la serie de Samba, ¿no? Yo la super rescato y la super defiendo. Mis hijas se criaron viendo la serie de Samba y tenían como un afecto a San Martín o a Belgrano, que de no existir esa serie de dibujitos animados que hacía una interpretación de la historia argentina, no lo hubieran tenido, ¿no? Entonces, yo no entiendo qué es lo que se critica, porque se va a ver las películas de Marvel y se habla de Superman y de Capitán América, y los chicos tienen los trajes de esos superhéroes, y la verdad que no conducen a nada de manera colectiva. Pero además de eso, hay detrás de la construcción de esa serie, yo he mirado videos con respecto a de los realizadores, ¿no? Hay un video muy lindo del realizador y cómo se creó Samba, ¿no? Y en qué se inspiró. Sobre todo cómo hacer el dibujito. Hay un estudio histórico detrás de eso, y no hay, digamos, la historia también es interpretación, ¿no? ¿Por qué se critica eso y no se critica la historia que hemos recibido durante décadas y décadas creadas por un Mitre, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bueno que uno pueda hacer las comparaciones, pero también está bueno que antes de hacer la crítica se mire la serie, se analice, en todo caso se lea un poco de historia al respecto, si se va a criticar algún punto de vista, encontrar el fundamento histórico para eso, ¿no? Porque cuando terminó el gobierno que creó esa serie, se trató de destruir todo lo que significaba Samba. Se rompieron, literalmente se rompieron, en Tecnópolis se rompieron los muñecos. Yo fui a Tecnópolis, y fui después también. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que darse lugar a hacer un análisis, como dice Gramsci, ¿no? La construcción es colectiva, ¿no? Y por supuesto que hay que tener espíritu crítico, y hay que encontrar las razones y los fundamentos, pero la crítica porque sí o porque no me gusta la ideología política que hay detrás, me parece que tampoco suma. Bueno, eso quería decir, aguante Samba, quería decir. Bien, pero no sé quién fue, una persona habló sobre la ideología de Pacapaca o de Samba, y no sé quién fue. Que sepa que tiene la palabra, porque nosotros también podemos estar pensando de manera dogmática y a lo mejor podríamos dialogarlo. Sí es cierto y sí comparto lo que dice Claudia, que la historia es ideológica, ¿sí? Que en la historia hay ideología, porque la historia es narrar algo que pasó, ¿no? Y aunque uno pueda narrar el hoy, hay múltiples miradas sobre ese hecho, sobre ese acontecimiento. A mí siempre me gusta recordar una película de Kurosawa que inicia con una muerte. Una persona muere y hay 5 testigos de esa muerte, y los 5 testigos acusan a alguien distinto, ¿no? Me parece que el ejemplo es maravilloso para pensar que cuando actúan las subjetividades, uno interpreta el hecho de múltiples maneras. Y entonces por eso la historia está en este sentido aún en peores condiciones que algo que pasó recientemente. Porque uno lo que hace es reconstruir esa historia. ¿Cómo? A partir de fuentes, a partir de documentos, a partir de relatos, y en esa reconstrucción también hay ideología.
Entonces, no existe política sin ideología, no existe historia sin ideología, y por eso Zamba tampoco está por fuera de eso. Claro que Zamba tiene una ideología, pero es una ideología que busca visibilizar ocultamientos históricos, ¿no? Ocultamientos, por ejemplo, de las actividades de las mujeres. Digo, ahí cuando, en el capítulo en el que aparece Juana Zurduy, me parece maravilloso. Y así como ese, otros tantos, ¿no? Entonces, la maravilla o la magia de la política es esa, que uno pueda comprender que es cierto que la política es antagonismo y que vamos a pensar distinto, pero que podemos reflexionar de manera conjunta, ¿no? Entonces, a ese punto iba con el tema de Gramsci, ¿no? Con cuidado, leyéndolo entre líneas también, y no transformar esa ideología en algo dogmático, y tomo la palabra de Damián porque me parece excelente, no es dogma, es ideología, ¿sí? Y entonces, si uno piensa que es ideología, uno puede reflexionar sobre otras posturas. Ahora, si uno lo toma en sentido dogmático, es imposible el diálogo se rompe. Así que bueno, eso también quería decir por el momento. Con lo cual la persona que habló está invitada a defender su postura, ¿sí? No queremos imponer un dogma, queremos dialogar con ideologías diversas. ¿Ah? Profe, ¿puedo hacer otro aporte? Sí. Ahí cuando la compañera Claudia, ¿no? Y Damián también hablaban, más Claudia, perdón, hablaba esto de la historia y cómo está contada, ¿no? La historia viene contada, ¿no? Con lo construido. Me acuerdo el primer día, profe, que tomé unas horas de docente, el directivo se paró, se acercó, me acomodó la corbata y me dijo, usted tiene que trabajar así con los alumnos, de esta manera. ¿Me escuchó, profesor? Sí, yo todo, no, por no decir otra palabra, con un miedo, digo, sí, quédese tranquilo, porque usted es muy joven para dar clases todavía. Así que bueno, de esto y esto, no me olvido más, me quedó, ¿no? Entonces yo tomé esa historia, ahí lo relaciono, ¿no? De cómo él veía, por ejemplo, ¿no? De lo que era el docente al frente del curso y cómo tenía que hacer la bajada. Nada, me vino eso a la mente, profe, ¿no? De esa historia, ¿no? De él, de su propia narración, que yo la tomé, y bueno, a medida que voy leyendo, ¿no? Y voy viendo otras cuestiones, no era tan así. Así que bueno, nada, gracias, quería compartir eso. ¿Quién más quiere compartir algo o tiene algún interrogante sobre la clase en la que trabajamos con Gramsci? Porque bueno, el jueves le subí otra clase, entiendo que lo estoy apresurando, porque el 25 de julio tenemos que terminar y ya tienen que empezar a formular o a diseñar su propio taller, cada pareja pedagógica. Profe, Perdón, yo profesora. tengo... Sí, yo quisiera, a ver, que nos pudiese como marcar un poquito más el rumbo, porque está muy bien lo que usted planteó desde un marco teórico, pero bueno, cómo hacer una bajada a este taller del cual usted habló, ¿no? Porque tampoco tenemos tanto tiempo, a eso iba. Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo anda, profe? Bien. ¿Quién me habla? Estoy tratando de compartirles el... Roxana Márquez. Ay, qué lío que hice. Ahora no sé qué pasó. Bueno, Rosana, decime. No, igual no hay problema. Quería comentar algo nada más relacionado a lo que decían los compañeros y lo último que dijo Gastón. Que en realidad es un poco formar la ideología propia en base a la historia y lo que recordamos nosotros y el análisis que hacemos, ¿no? Gastón trae esto de lo que le dijo su directivo, y en base a experiencias y a lo que nos cuenta la historia, nosotros vamos formando nuestra ideología. Me parece que es eso también. Y de cada situación o de cada postura tomamos algo. Y nada, eso, nada más. Gracias. Bien. ¿Qué más? Y después vamos, No, estar que propone.
¿Cómo? En una parte del texto habla de estar como término. Yo no termino de entender a qué se hace referencia cuando... esto cuando están hablando de Kush, ¿no? Si lo estoy pronunciando bien. ¿A qué Kush, digamos, cómo define ese estar? Porque me resulta un poco confuso. Creo que, si no me equivoco, es en las primeras páginas. Está... que habla de un estar como en una relación dialéctica con un ser, con otro término, ¿no? El término estar, digo, ese término lo ubica en torno a la reflexión, digamos, del ser latinoamericano, de una filosofía más situada, no tanto eurocéntrica, sino más digo, centrada en esta parte del hemisferio, ¿a eso hace referencia? No sé si soy claro. Vos estás hablando de la otra clase. Ya te pasaste de la de Gramsci a la próxima, porque yo no recuerdo qué les dejé. ¿Les hablé de Kush? No, está... claro, no, porque es así, el texto arranca dividiéndose. Primero hace una contextualización, digamos, mencionando a Kush, y luego utiliza a Gramsci para hacer un análisis, tomando de lo que Gramsci propone para seguir profundizando en el análisis. No sé si algún compañero me corrige, pero creo que es así también. Y por ahí es mínimo, pero a mí me quedaba la duda de esto de que Kush, para hacer su análisis, propone el término estar, ¿no? Y lo leí 2 veces, pero digo, no, ubica el estar contra el ser, contra el término ser, no lo tengo acá textual para leerlo. Bien, por ahí, Gastón, vos si lo tenés a mano... Sí, lo entiendo, Damián. La semana que viene, en la última clase que les voy a dejar, voy a hablar un poquito más de Kush. Pero mientras tanto, para sacarte de esa duda, exactamente lo que propone es contraponer el ser al estar. Porque la historia de la filosofía se constituye o se inicia, se inaugura con la tematización acerca del ser. El ente, ¿qué es el ente, ¿no? O qué es el ser, si se quiere. Y eso es lo que quiere romper Kush. Kush dice que el estar es mucho más originario que el ser. Y entonces ahí es donde lo contrapone. Y al hablar del estar, de lo que nos habla es de una contextualización, ¿sí? Como de un constituirnos en situación, ¿no? En un contexto específico. Luego va a seguir contraponiendo y va a decir que el estar es como el lugar de lo popular, si querés, ¿no? De lo ancestral, mientras que el ser es el lugar más de la ciudad, si querés. Es como que el ser me habla de eso, me habla de la ciudadanía, de la ciudad. No me habla del pueblo en sentido de lo popular, me habla de las luces de la ciudad. Sí. Perfecto. Y bueno, y ahí, pero en la próxima clase voy a tratar de dejarles un poquito más, porque a mí Kush me parece que es un pensador apasionante, ¿sí? Sobre todo apasionante para pensar la historia nuestroamericana, ¿no? Y cómo, otra vez volvemos a la cuestión de la ideología, cómo se nos impuso una ideología de tipo eurocéntrico y se nos ocultó nuestra propia historia, ¿no? Es decir, yo no es que considere que no tenemos que hablar más en términos occidentales, porque nuestra mente ya está colonizada y ya es eurocéntrica, pero lo que sí podemos hacer es dialogar con esa otra historia nuestroamericana. Y por eso me parece interesante Dussel cuando habla de la cuestión de la reforma educativa, ¿no? Que nuestra mente colonizada no va a cambiar si seguimos trabajando desde el mismo
punto de vista eurocéntrico en términos curriculares. Por eso me parece adecuado ir trayendo autores nuestroamericanos como Dussel, como Kusch, como Rita Segato. No les voy a compartir otros, pero uno puede leer a Martí, a Rodríguez, a Simón Rodríguez, que fue un excelente pedagogo ocultado por la historia, ¿no? que discutió con la obra de Civilización y Barbarie, si ustedes quieren, o que uno lo puede contraponer, porque no son contemporáneos, ¿no? Pero mientras Martí, que les dejé también un videíto de UNIPE, mientras que Martí hablaba de educar de modo plural, si ustedes quieren en términos actuales hablaríamos de interculturalidad. Entonces, mientras que Rodríguez pensaba en un sujeto pedagógico plural, indios, mulatos, blancos, los cholitas, el cholito y la cholita, como decía él, ¿no? Es decir, que la educación tenía que ser plural, no civilizatoria. Y yo no sé cuántos de ustedes, yo no lo descubrí estudiando a Rodríguez, lo descubrí investigando. Lo que quiero decir es que esta estructura eurocéntrica que tenemos en la academia nos impide ver otras voces. Y esas otras voces son importantes para contraponernos, ¿sí? Es cierto, uno puede decir qué laburo que hizo Sarmiento en términos de la cuestión de la educación, ¿sí? Pero en esa obra educativa lo que Sarmiento hizo es coartar la posibilidad de lo distinto. Y entonces me parece que ahí es donde tenemos que empezar a rastrear en pensadores nuestroamericanos, ¿no? Que no estén tan del lado de lo civilizatorio, sino que de algún modo esa barbarie ocultada tiene mucho que decirnos en términos de interculturalidad, ¿no? Entonces ahí es donde digo que hay que revisar los programas curriculares. Hay que revisarlos no para eliminar la historia de tipo eurocéntrica, sino para contraponerla con lo nuestro americano. ¿Sí? Bien, no sé por qué terminé en este lugar, pero sigamos. No sé qué hice, no sé qué toqué, que ahora no los veo, y no quiero tocar nada porque tengo miedo de cerrar el programa. No, Moni, estás compartiendo pantalla, ¿eh? Me parece, tocaste la opción en compartir pantalla y no estás compartiendo. Ahí está. Ahí ahora está. Sí. Gracias, Nico. Gracias. Bueno, ¿estamos, Damián, entonces? Sí, perfecto. Ahí justo miraba el texto y lo que explicabas, lo iba sumando, iba proponiendo como relaciones antagónicas entre ciudad, pueblo, cosas. Gracias. No, de nada. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra inquietud antes de pasar a lo del diseño del taller? Bueno, entonces voy a tener que... No quiero compartir porque si no, no los veo. Bueno, no sé si todos y todas pudieron ver la propuesta para el taller, esa propuesta de marco metodológico que les hablaba, porque fue la última clase. Pero como estamos tan ajustados con el tiempo, me parecía que había que dejarles ese marco conceptual que tiene un taller pedagógico. Y por eso les hablé desde algunas figuras que ustedes conocen como Freire, bueno, con Cuyen vinieron trabajando también, y les traje unas propuestas diferenciadas. Una de ellas era, bueno, dejarles ese videíto de Rodríguez, no recuerdo si les puse el de Rodríguez o el de Martí, pero son dos autores nuestroamericanos interesantes que necesitamos ver desde el punto de vista de pensar nuestras estrategias de enseñanza. En ese marco, entonces, un taller pedagógico no es una reunión de café, tiene un marco teórico detrás, ¿sí? Es una
es una invitación a pensar en términos de Anderegg, en cómo renovar, ¿sí?, nuestras estrategias pedagógicas. Y parece que la propuesta del taller, que no es nueva, porque tiene toda una tradición anclada en todas esas teorizaciones y conceptualizaciones de la corriente de la escuela nueva. Yo a veces no sé si todas vienen del campo de la educación, porque entiendo que estamos hablando de algo conocido, ¿no? Cuando yo menciono la escuela nueva, entiendo que estamos hablando de una corriente pedagógica conocida. Pero si alguien no tiene esa posibilidad, bueno, lo menciona o me pregunta y tratamos de remontarlo. Entonces, toda la tradición del escolanovismo tiene esa posibilidad de, primero, de intercambiar en esa tríada pedagógica cuál es el centro, ¿no? El famoso paidocentrismo del escolanovismo me parece interesante, porque entonces ya el docente no es el centro ni tampoco el contenido, sino que el centro es el que supuestamente aprende. Aunque esa trinidad pueda ir rotando, ¿no? Es móvil, es flexible. Con eso quiero decir que el contenido puede en algún momento incluso hasta dejarse en suspenso, pero que nunca podemos dejar en suspenso el vínculo pedagógico que hay entre docentes y estudiantes, ¿no? Por eso me parecía importante traer a Freire, aunque entiendo también que ustedes ya lo leyeron mucho, por eso lo dejé como lectura electiva y no como lectura obligatoria. Lo que sí les dejé como lectura obligatoria es el primer capítulo del texto de Ezequiel Anderegg, del taller, ¿sí? Para que vean cómo va construyendo y cómo vamos a volver al primer día de clase en el que les comentaba qué es un taller, ¿no? ¿Por qué el nombre de la materia? Y que un taller tiene una dinámica distinta. En esa dinámica distinta, entonces, hay una estructura metodológica que les dejé en esa última clase. Esa estructura metodológica tiene una base precisa, ¿sí? Un inicio preciso. Y acá yo creo que el orden de los factores sí altera el producto, porque el momento o la etapa sensibilizadora me parece que tiene que estar en el inicio. Esto de ver un video, de leer una poesía, de escuchar una canción, de ver un dibujo, de iniciar una lluvia de palabras para ir organizando ideas. Me parece que ese momento sensibilizador es el principal cuando hablamos de talleres pedagógicos, ¿sí? No es una receta y hay otras formas de enseñar y aprender. Esta que les estoy dejando ahora es la del formato taller pedagógico, ¿sí? Entonces, por eso, como en el taller pedagógico uno va intercambiando, lo que dice Anderegg es que en un taller se hacen cosas y de manera compartida, ¿no? Y en un taller pedagógico, eso que se hace es enseñar y aprender de modo compartido. Y de ahí la necesidad de traer la tradición del escolanovismo. Entonces, el taller pedagógico tiene un marco teórico preciso. Ese marco teórico son algunos autores que les dejé, pero puede haber muchos más. La estructura metodológica que les dejo es una estructura que, bueno, que como les comentaba, la fui descubriendo a medida que fui investigando qué se enseñaba y cómo se enseñaba sobre los derechos humanos en las universidades argentinas. Fui descubriendo que esta estrategia sensibilizadora, aunque no se mencionaba en esos términos, estaba siempre presente y que no iniciaba con el docente explicador, ¿no? Que no estaba un docente explicando primero para después dialogar, sino que era al revés. Primero dialogamos para después tratar de comprender
y no tanto de explicar, ¿sí? Entonces, el momento sensibilizador es indispensable para pensar un taller pedagógico. Esto que pueden hacer en cualquier materia, que no necesariamente tiene que ser una materia de las ciencias sociales, puede ser cualquier otra, pero me parece fundamental para trabajar en términos de las ciencias sociales, pensar en organizar talleres pedagógicos. Entonces, momento principal para pensar, planificar, diseñar un taller pedagógico, tener presente ese momento sensibilizador. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para sensibilizar? ¿Sí? Punto 1. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para sensibilizar? Ahora, como les decía antes, no es un café filosófico lo que vamos a hacer. Aunque en el café filosófico también se lea material de la filosofía. Pero a ese momento sensibilizador le tenemos que contraponer el momento de la teoría, el momento del concepto, porque estamos trabajando con conceptos. Entonces, a partir de ese momento sensibilizador en el que vamos a descubrir que el problema de la política, que el problema de la ética, es un problema de la vida cotidiana de las personas viviendo en sociedad, ¿sí? Ustedes van a encontrar que la mayoría de las personas con las que trabajan conocen, entienden, comprenden qué es la política, qué es la ética, pero todavía no tienen esos conceptos, ¿sí? Todavía no se apropiaron de esos conceptos. Para eso vamos a utilizar el momento de la teoría, el momento teorizador. Esto es, traer un artículo breve o una página que tenga que ver con lo que estamos, con el contenido que estamos trabajando. Cuando no se comprendan, me avisan, ¿sí? No sé, yo creo que les dejé el ejemplo de la clase, de la planificación de la clase de Gramsci. Entonces, Gramsci, como tiene muchas cartas escritas, es sencillo buscar una carta corta y trabajar en el momento teórico, en el momento de la teoría, con una carta, con la lectura de una de las cartas de Gramsci. Pero esto puede ocurrir en otros, trabajando con otros autores también, ¿no? Uno puede hacer un recorte. Uno puede hacer un recorte de la biografía del autor, uno puede hacer un recorte que tenga que ver con alguno de sus artículos o con alguno de sus libros. Bien, lo importante es que ese momento teorizador no puede faltar tampoco, porque estamos tratando de construir conceptos, ¿no? De construir de manera conjunta conceptos. Si ustedes quieren, en esto del momento sensibilizador, lo que estamos tratando es de tratar de buscar qué hay en ese sentido común para transformarlo en buen sentido, ahora sí articulando el momento de la vida cotidiana, el momento del diálogo con el momento de la teoría. ¿Sí? ¿Me siguen? Pasamos entonces al último momento. El tercer momento, que sería el momento de la síntesis o de la conclusión, si ustedes quieren, a mí me gusta llamarle agenciador, porque me da la sensación de que agencia, ¿no? Utilizando el concepto de agencia que nos dice que los humanos y las humanas tenemos una capacidad de hacer que, por condición humana, ¿no? Y que necesitamos desarrollarla. Entonces, se supone que al contraponer la etapa sensibilizadora con la etapa teórica, podemos lograr algo de esa perspectiva agenciadora. Entonces, hay que dejar algo en ese final. Esto que les estoy comentando ocurre simultáneamente en una clase. Lo estoy separando a modo de analizarlo únicamente. Pero cuando uno va a clase, ocurre simultáneamente el momento de la sensibilización, de la teoría y de la agencia, ¿sí? Ocurren simultáneamente esos tres momentos. Por eso, cuando van a planificar, esa estructura metodológica la tienen que tener presente, pero no la van a volcar a la planificación. Es decir, no van a decir, este es el momento tal, este es el momento tal, y este el otro.
sino que van a utilizar ese formulario que les dejé, y acá voy a hacer otra nota al pie. Quienes están acostumbrados y acostumbradas a planificar, saben que las planificaciones se presentan de modo distinto según cada institución. La institución tiene una forma específica, cada institución tiene una forma específica de pedir las planificaciones. Con lo cual ustedes van a pensar que el taller es una institución educativa y que tiene un formulario específico que es el que les dejé, en el que van a tratar de volcar el propósito del taller que van a organizar. Punto básico, el propósito. El propósito no es un objetivo. Aunque se vincula con el objetivo, el propósito no es un objetivo. El propósito es más flexible que el objetivo. Es más flexible porque como estamos pensando en un taller pedagógico y en un hacer cosas en comunidad, ese propósito puede ir modificándose, incluso puede haber varios propósitos. Si ustedes se fijan, en cada una de las clases les fui dejando los propósitos, ¿sí? Y en algunos casos hasta algunos quedaron truncos, pero la idea es pensar en cómo sortear esos propósitos sin volvernos tecnólogos, ¿sí? Sin estar atados a ese objetivo, ¿no? Esa programación famosa por objetivos que trabajó mucho el modelo tecnocrático de la educación, me parece que tiene que permitirnos algunos momentos más flexibles. Y por eso no me gusta dialogar con objetivos. ¿Por qué? Porque algunas instituciones van a decir, ¿el objetivo de quién? ¿Del docente o del estudiante? ¿No? Y de eso me quiero correr, porque el propósito es para ambos, es tanto para el docente como para el estudiante o la estudiante. ¿Por qué? Por esta flexibilización dinámica que tiene que tener el formato taller, ¿no? Y entonces el propósito me parece que nos permite esa flexibilidad. Lo que tiene en común con el objetivo es que se escriben los dos en infinitivo, ¿sí? Entonces uno puede pensar en esto de la acción, por eso se escriben los dos en infinitivo, porque supone acciones, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Tienen el formulario igual, yo les dejé el formulario para que no se pierdan y para que cada pareja pedagógica pueda organizarlo en el mismo sentido, ¿sí? Una consulta. Sí. Yo todavía no vi ni el formulario, no vi lo que está en el campus, pero por ahí lo que voy a preguntar está ahí explicado. Pensamos un taller, o tenemos que pensar un taller para un periodo de tiempo determinado, para un encuentro, ¿cómo es eso? Y en cuanto a los contenidos, elegimos nosotros dentro del marco de la materia el contenido de ese taller. Sí, tienen todo ahí, Claudia. Es buena la pregunta, tienen todo en el formulario. Hay el tiempo, no traten de hacerlo en menos de 20 minutos, porque no vamos a tener tiempo y menos por reunión Zoom. ¿No? Esto que lo hacemos en clase, cuando lo hacemos al interior del aula, hoy lo vamos a tener que hacer en este aula virtual, ¿no? Entonces, el tiempo es fundamental. Que también es flexible, es cierto, pero entonces traten de no superar los 20 minutos, ¿sí? Por taller. Eso en términos de la planificación del tiempo. En términos de a quién va dirigido, eso también es importante por el tipo de lenguaje que uno va a utilizar. Entonces, el taller que ustedes van a proponer va a estar dirigido a nosotros, a este grupo, ¿sí? Entonces pueden utilizar un lenguaje más conceptual, más técnico, si se quiere, porque vamos a trabajar entre nosotros, ¿sí? Docentes, la mayoría de ustedes, con lo cual podemos trabajar un lenguaje más conceptual. El contenido, elijan un tema de la materia, ¿sí?
elijan un tema de los que trabajamos, que les haya interesado más. Pónganse de acuerdo con cada una de las parejas pedagógicas en qué concepto van a trabajar o qué tema van a trabajar, ¿no? Entonces ahí ya tenés, Claudia, el propósito, el contenido y el tiempo, ¿sí? Ahora, también necesitan una actividad. También tienen que pensar en qué actividad van a desarrollar para generar el diálogo, para que se abra el diálogo, ¿no? ¿Qué van a hacer para que surja el diálogo? Eso tiene que ver con la actividad, que también tiene que estar desarrollada. ¿Y qué más? El tema de la conclusión, el cierre. El taller tiene que tener un cierre. Entonces ahí, como el taller es dinámico y flexible, entiendo la complejidad de pensar en un cierre a priori. Es probable que el cierre se modifique, pero también es cierto que uno puede dejar una pregunta. Vieron que generalmente al finalizar cada clase les dejo una pregunta. De algún modo es una pregunta para seguir pensando, ¿no? Para seguir reflexionando. Y me parece que un cierre con una pregunta sería bien adecuado, aunque puede ser cualquier otro, ¿sí? Siéntanse libres de pensar un cierre distinto. Creo que no me estoy olvidando de nada, pero como ven, hay una planificación muy sencilla, muy simple para el taller. No queremos fundamentación, no queremos explayarnos demasiado, no queremos dialogar sobre la metodología, como haríamos en una planificación más amplia, en la que tenemos tiempo de decir cuáles son las dinámicas pedagógicas, ¿sí? Porque nosotros sabemos de antemano cuál es nuestro marco metodológico, ¿sí? Entonces no vamos a dialogar sobre eso. Digo, yo creo que en una página pueden terminar esa planificación con esos elementos que les dejé en ese, entre comillas, formulario. ¿Sí? De todas maneras, podemos seguir dialogando sobre esto en el próximo encuentro. El tema es que el próximo encuentro ya va a ser 11. ¿Sí? Es más, estoy pensando en no dejarles el último encuentro para no dilatar más el diseño del taller. ¿Sí? Sí. Profe, una pregunta, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que articular todo el año, todo un cuatrimestre o solo una clase. O sea, si tenemos que planificar todo un cuatrimestre según la materia que queremos hacer y los temas que queremos tomar, y de eso agarrar una parte y hacer sobre eso la clase, o solamente una clase nada más. Solo el encuentro de 20 minutos, ¿sí? Solo el encuentro de 20 minutos. Perfecto. ¿Y podemos elegir nosotros la materia y los contenidos? Pueden elegir los contenidos de los contenidos que trabajamos en el taller. En el taller, perfecto. Ok, no de afuera, de otra, por ejemplo, de otras materias. No sería adecuado. ¿Se puede agregar si algo coincide con lo que vamos a tratar? Sí, se pueden agregar materiales de otras materias, claro. Sí. Okay, pero perfecto. Pensá que son 20 minutos nada más. Con lo cual, la bibliografía tiene que ser muy breve. ¿Sí? Ustedes pueden agregar bibliografía para seguir pensando, pero para el taller la bibliografía tiene que ser muy breve para este micro taller que van a organizar ustedes. ¿Y se puede usar materiales también como video y otras cosas? Es más, tenés que usarlo. El momento sensibilizador te obliga a utilizar o un video, un corto, no sé, algo por el estilo. Un audio. Perfecto. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Puedo preguntar algo? Sí. No sé si Agustín o yo. Agustín. ¿Puedo ir yo primero? Porque es breve. Dale. Sí, dale. Una consulta, porque yo todavía no entré a la última clase donde usted explica esto, en los últimos videos. En cuestión con el cronograma de la clase, que ya se termina nuestro taller.
¿Cuándo se presentaría? ¿Sería el 18 o el 25? O las dos, o esos dos encuentros sería que presentaremos nuestras propuestas. En realidad, por eso estoy pensando la última clase se las voy a dejar igual porque tenemos que cerrar, eso les dejo la clase. Pero estoy pensando en que mejor en esa última clase lo que podemos hacer es juntarnos un jueves, un viernes, antes del sábado, o me escriben o escriben en el foro para ver si ya se pusieron de acuerdo en el taller. A mí me pasa que yo me pierdo del tiempo. Y entonces me puse a mirar cuando finalizaba el cuatrimestre y nos queda nada. Nos queda nada y me preocupa que lo más importante del taller es que ustedes diseñen un taller. Y si pierdo eso, no tendría, perdemos el espíritu del taller, ¿no? Entonces estoy pensando en eso, estoy pensando en suspender esa última clase que cerraría el programa, sería como recortar esa última clase para poder enfocarnos en el taller. Porque tendríamos, hoy es 4 si no me equivoco, 11, 18 y 25. Son 3 clases nada más que nos quedan, ¿no? Así que... Inquietud más que nada para ver en qué instancias nosotros podemos ir presentando dudas o nuestros avances y que vos nos puedas ir guiando si estamos cerrando en algo, para poder llegar bien a la presentación, digamos. No sé si acercamos nuestras dudas en un foro. Pueden acercar las dudas en el foro, pueden acercar las dudas por correo, me pueden escribir y preguntar por correo, eso decídanlo ustedes. Lo importante es que traten de encontrar el espacio para juntarse ustedes, ¿no? Para que se junten las parejas pedagógicas para empezar a dialogar en algo, ¿no? Por lo menos el contenido que van a trabajar. Y entonces desde ese lugar vamos buscando la organización. Una vez que puedan ver el formulario, entre comillas, ese formulario famoso, se van a dar cuenta que no es, que es muy sencillo organizarlo, ¿sí? Y otra vez, yo les voy a pedir disculpas por haberme excedido en los días, no me di cuenta, pero todos los años me pasa lo mismo. Me pierdo y me olvido que necesitamos esos espacios para que ustedes presenten sus talleres. En ese sentido, digo, a lo mejor podemos sumar un encuentro más, además del sábado, no sé cómo estarán ustedes, eso después me van a escribir, yo estoy dispuesta, no tengo ningún problema en sumar otro día a los encuentros. Mientras tanto, hoy sin falta me pongo a ver cuántos grupos son, cuántos equipos son, para saber cuánto tiempo vamos a necesitar. El punto es que nosotros en clase corriente tenemos 4 horas para el desarrollo de los talleres. Y ahora acá estamos trabajando en una que obviamente vamos a tener que ampliar, porque si no, no vamos a llegar, ¿sí? Entonces todo eso lo voy a tener que ir resolviendo en estos días. Y les voy a escribir, Profe. Sí. Voy a ver porque usted tiene correo del ABC, ¿tiene cuenta del ABC usted? Del ABC no. Ahora lo tengo que investigar, porque aparentemente ahí el Zoom es ilimitado para la utilidad. Se puede ahí abrir directamente esa cuenta con el Zoom. Cualquier cosa yo investigo, le paso el enlace y ese día del taller abrimos de ahí, podemos trabajar tranquilamente sin interrupción. Tengo que ver cómo es el tema nomás. Tranquilo, Gastón, gracias. Yo tengo el Zoom pago, porque como te acordás que me cortaron, no, ese no es problema. El problema es el tiempo que le van a dedicar ustedes, que bueno, que como están en casa, como están con cuestiones laborales extremas, como están con los bebés y las bebés, digo, la veo a Lucía ahí y digo, trabajar en estas condiciones entiendo que es duro, ¿no? Pero en ese sentido hablo del tiempo, no del tiempo límite del Zoom. El tiempo de ustedes me preocupa, ¿sí?
Bueno. Hola, profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro. La guía que hice es el texto que dice el taller, una alternativa de renovación pedagógica, ¿o es otra? Esa es el capítulo 1 de ese texto, sí. Les pido que por favor lean. Ok, perfecto, sí. Estaba buscando eso. Muchas gracias. No, de nada. Mónica, una pregunta. Sí. La presentación del taller, digamos, nosotros vamos a tener que, digamos, presentar la estructura del taller, o la idea es como si diéramos el taller, digamos, al grupo. A ver si entiendo, Nico. Lo que ustedes tienen que hacer es, en general, cuando estamos en clases presencial, lo que hacemos es ponerlo en práctica el taller. Ok. Yo no sé cómo va a resultar eso desde este lugar, ¿no? Entonces, a lo mejor, en lugar de ejecutar el taller, lo que podemos hacer es que ustedes hagan la planificación y que luego comenten en qué consiste y cómo piensan que puede surgir, ¿no? Me parece que en estas condiciones sería lo más adecuado. Bien. Una pena, porque es un momento interesante el de poner en práctica el taller, el de ejecutarlo. Así que si alguna de las parejas quiere ejecutar el taller y se imagina cómo lo podríamos hacer en este espacio, eso sería bien interesante también. Pero comprendo que estamos en situaciones limitadas, que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. Para el taller, ¿no? Para trabajar en ese sentido. Profesora, Sí. me parece que en esto que usted está planteando, en el formato, ¿se escucha? Sí. En el formato somos muchos, me parece, para poder en el Zoom tener esto de una pantalla compartida y presentar un video y utilizar 20 minutos. Lo digo desde el estar dando clase y ver que esto se alarga, y si uno abre al debate, chao, olvida, los 20 minutos no nos van a alcanzar para tantos que somos. Es una situación realista de lo que estoy viviendo dando capacitación, pero bueno, digo. Sí, lo comprendo, por eso estaba mencionando que la situación nos comprime de algún modo a ir modificando, ¿no? A ir modificando sobre la marcha. En todo caso, lo que podemos hacer es el año que vienen y lo presentan, y presentan su taller. O lo ponen en práctica, no sé, cuando volvamos a la escuela. Yo quiero que volvamos a la escuela. Cuando digo escuela me refiero a toda la institución educativa, ¿no? Me parece que la tecnología es maravillosa, pero hay que volver. Hay que volver a estar ahí, a poner el cuerpo desde el lugar de la presencialidad, ¿no? Es impresionante cómo se extraña esa situación, y aunque uno le ponga toda la onda y que quiera acercarse, que quiera hacer mucho más ameno, no es lo mismo. No es lo mismo. Y sobre todo con la infancia y la adolescencia, ¿no? Que necesitan esos lazos, esos contactos intersubjetivos, ¿no? Pero nosotros también los necesitamos. Bueno, así que pensando en eso, pónganse de acuerdo en las parejas, ¿sí? Se ponen de acuerdo y vamos dialogando en cómo organizamos entonces la exposición. Que en este caso ya casi estoy renunciando a organizar el taller, ¿no? Pero si algún grupo se anima, sería interesante. ¿Está? Eso lo deciden ustedes. Moni, una última pregunta, pero porque yo por ahí me perdí. ¿A partir de cuándo, de qué fecha debería estar, en teoría, ¿no?, planificado para que podamos empezar a presentar? Después vemos si va a ser un encuentro, 2 encuentros, o si es un encuentro, digamos, en 2 partes. Pero ¿a partir de qué fecha? Porque yo por ahí me perdí en la cantidad de clases que nos quedaban y demás. Mira, tenemos 18 y 25. 25 tenemos que cerrar. Perfecto. Lo que yo voy a hacer ahora es tratar de acomodar las parejas, los grupos que hay, acomodarlos, a ver cuánto tiempo nos va a llevar para decirles cuántas horas vamos a estar. En 1 hora no vamos a poder terminar. Eso sí es importante.
Pero la semana que viene, dialogamos, en todo caso, sobre las dudas que tengan respecto de la planificación, aunque pueden escribirme cuando lo consideren pertinente. Lo cierto es, tiene que estar lista la planificación para el 18, ¿sí? Para el 18 o el 25. Lo que suelo hacer es, elegir algunos grupos para una fecha y otros para la otra, pero esto lo hacemos en clase y esta situación me supera también a mí, Gladys, no es solamente al resto. Con lo cual voy a ser un poco autoritaria y yo misma voy a organizar los grupos, algunos para el 18 y otros para el 25. Y se los voy a pasar lo más rápido posible. Por eso es urgente que se pongan a dialogar con la pareja pedagógica. ¿Mm? Bien, ¿tenemos algo más? ¿Estamos entonces? A ponernos manos a la obra. Exactamente. Poner manos a la obra. Ya. Hoy, si fuera posible. Bueno. Moni, una consulta, esta clase va a quedar, la vas a subir, ¿no? Porque sí. Tengo justo a mi compañera no pudo estar como para nada. Sí, la vi a Meli que recién entró, pero sí, ya la empecé a grabar, por suerte hoy me acordé y la empecé a grabar a unos poquitos minutos de que iniciamos. Bárbaro, gracias. No, de nada. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¡Qué linda gorra, Franco! Francesco. Sí, Francesco, digo. Francesco. ¿Qué más? ¿Estamos entonces? ¿Nos vamos? Hola, Meli, ya nos vamos. Lo lamento. Me quedé dormida. ¿Y sabés qué? Me olvidé de grabar, ¿y ahora? No, yo escuché que grabaste. Perdona a todos, me quedé dormida. Soy humana. Demasiado humana. Qué buena siesta, siesta, che. Me pasé. Perdón. Bueno, no te preocupes, ahí después subo la grabación, Mani. Bueno, a ver, ¿tenemos algo más o nos vamos? Yo creo que estamos. Para mí sí. Siamo fuori. No, siamo fuori no. No, lo dije porque estaba Francesco. Por eso, pero ¿sabés lo mal que les hace a los italianos que les diga siamo fuori? Porque lo bien que nos hace a nosotros. Claro. Hace muy mal. Tristísimo. Siamo fuori de la copa. Igual yo quería, ya que estamos hablando de fútbol, quería acordarnos campeonatos mundiales. ¿Cuánto ganó Italia? No, yo no sabés lo que pasa con el siamo fuori, como que te quedás ahí, ¿viste? Claro. Te quedás mal. Justo viste 30 años del Mundial 90, se complica. Yo estaba recién nacido, tenía un par de años. Amé ese Mundial, amé. Peor fue el del 94 que terminó en los penales y perdió Italia con Brasil. Sí, bueno. Pero no fue el aniversario de ese. No. Ese año fue para nosotros increíble. Pero entiendo que se ponen locos y locas en Italia cuando les hablas de esa final, porque, bueno, nada, es el tema del fanatismo, ¿no? Esa competencia que nos caracteriza. Bien, nos fuimos entonces. Arrivederci. Cualquier cosa vamos preguntando. Sí, Según claro. la frase. No hay problemas. Profe, la frase. La frase de hoy.
La pregunta... Sean felices. È un giorno tristissimo. Bueno, ciao a tutti. Abrazo, Francesco. Saludos para todos y todas. A ver qué frase, no se me ocurre, no pensé en ninguna frase para hoy. No, la de siempre, sean buenos y sean felices, y si no pueden... Ah, ¿te gusta esa? Bueno. Sean bueno. políticos. Sean apolíticos, sean buenos y buenas. ¿Apolíticos dijiste? Apolíticos. Yo estoy dormida. Sí, lo dije a propósito, a ver si se despertaban. Bueno, Hay que hacer la ironía. vamos a cambiarlo, sean sujetos y sujetas de la práctica política, sea cual fuera, ¿sí? Bien. Y sean felices, buenos y buenas, y si no pueden ser las dos cosas, sean felices. Y políticos y políticas. ¿Estamos? Bueno, nos fuimos. Nos vemos. Chao. 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 Adiós. Chao.